Enviamos ese nuevo a todos. Sí, por favor. ¿Cuál es? Manda los cumpleañeros, Richard, por favor. Ah, ya lo vi, para reenviarlo a MSP. Ya se van conectando. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Se ¿Se escucha escucha perfecto. bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio mientras seguimos compartiendo el nuevo link. Ok. Pero sería compartir, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. La, la grabación es de Luisito. Ok. Sí, se logra ver bien. Doctor. Bien, disculpen el inconveniente. Vamos a continuar con la presentación del doctor mientras se siguen conectando, ¿verdad? Los que estábamos en la sesión. Adelante, doctor. Buenos días. Vamos a hablar de este tema porque es un tema que es un problema de salud pública y que cuando hace 15 años hablar de diabetes tipo 2 en adolescentes o en niños era como algo irrisorio, ¿no? Era algo que no era tan frecuente, no se daba. Y con la epidemia de la obesidad, pues esto ha venido a cambiar un poco las cosas. La importancia de esto es porque se puede prevenir, ¿ya? Y es una epidemia que cada vez se va dando con mayor frecuencia. En los últimos 20 años hay reportes que hay un incremento de más del 300%, ¿ya? Y todo esto a raíz de la obesidad y de los múltiples factores ambientales que se dan. Hay países en los cuales el 50% de los casos nuevos diagnosticados son diabéticos tipo 2. En nuestro medio, en nuestra población infantil, se clasifican o se diagnostican entre 60 a 70 casos nuevos.
El problema es que yo no puedo decir que tenemos esa misma casuística. Es decir, para uno decir que es tipo 1, lo ideal es medir anticuerpos, eso no lo hacemos. Y el problema es que la mayor parte de los adolescentes son obesos, entonces es difícil diferenciar entre el tipo 1 y tipo 2 porque las dos comparten la misma condición, ¿no? Y la obesidad puede hacer que la tipo 1 se acelere o se presente con mayor, o se dé más temprano, y pues obviamente la mayor casos que nosotros tenemos es simplemente una sospecha diagnóstica por la características de la enfermedad, los datos de resistencia a la insulina, las comorbilidades que se presentan más temprano, como vamos a hablar más adelante, y cómo yo puedo comparar la diabetes tipo 2 de un adolescente con un adulto. Es una historia totalmente diferente. Como les decía, el 85% de los pacientes van a tener obesidad y es un problema de salud pública porque las comorbilidades, como les decía, se presentan más rápido y la falla terapéutica también se va a dar más temprano. Entonces, en las últimas 5 décadas, la obesidad infantil ha aumentado de un 5% en 1968 a un 20% para el 2018, ¿ya? Entre las edades de 6 a 11 años y hasta el 32% en países en vías de desarrollo. El 57% de los niños de 2 a 19 años van a tener obesidad a los 35 años para el 2050. Y el problema que está pasando es que en países en vías de desarrollo, si bien ya se llegó a un plató, el problema es que la obesidad severa ha incrementado de 1 a un 7% y la pandemia del COVID pues no ha venido a ayudar mucho. Esto que les estoy presentando a mano derecha es un estudio de seroprevalencia que se hizo acá en Nicaragua, en el cual se fue a hacer una encuesta a un total de 3.729 niños entre las edades de 2 a 17 años. Entonces, en esa encuesta se estaban pesando y se estaban midiendo a estos pacientes. Entonces se sacó el índice de masa corporal, que es lo que actualmente nosotros ocupamos para clasificar a los pacientes con peso adecuado, sobrepeso, obesidad. Y en esta población se encontró que el 13% de los pacientes ya tenían sobrepeso y el 18% de estos pacientes ya tenían obesidad. Si nosotros sumamos estas dos categorías, encontramos que el 32% de los pacientes de esta población ya tenían alguna alteración en cuanto al peso. Y entonces eso es algo que es bastante dramático. Estamos diciendo que 1 de cada 3 niños va a tener un problema con el peso o ya lo tiene. Entonces, ¿por qué es crítico actuar? Porque hay que hacer un diagnóstico precoz. Es muy importante hacer un tamizaje. Hay que clasificar a qué paciente yo le voy a hacer el tamizaje. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 se puede prevenir, a diferencia de la tipo 1, que en nuestro medio no tenemos ninguna forma de prevenir esta enfermedad. Entonces, la detección temprana es muy importante y esto va a tratar de disminuir o prevenir las complicaciones microvasculares, va a reducir también las complicaciones cardiovasculares y va a hacer que las células beta del páncreas se dañen de una forma más lenta a como uno esperaría. También el manejo oportuno involucra cambios en el estilo de vida, involucra tratamiento. Desgraciadamente en los pacientes, en los adolescentes, uno tiene que ser bastante agresivo. Y lo que se ha visto en los estudios es que solo las medidas como cambios del estilo de vida no siempre dan resultados. Es bien complejo. Yo trabajo en la mascota, como decía la doctora, y cuando uno está con los pacientes, desde que el paciente entra, uno ve qué paciente le va a ir bien y qué paciente le va a ir mal. Cuando los pacientes llegan con los dos papás, ese es un paciente que va a tener un mejor pronóstico porque va a tener un entorno que le va a ayudar. Porque a la hora de ver todo esto, el entorno socioeconómico es muy importante. En cambio, si llega con la abuela o llega con un familiar, estos pacientes les va a ir bastante mal. Me toca les dar consejería a los pacientes. Uno pasa hasta media hora dando consejería. Y si uno va al bar, ese mismo paciente va a estar con un garrafón de gaseosa y el montón de gallo pinto. Entonces, créeme que eso es bastante frustrante y a veces uno tiene que involucrar o tanto a la familia e iniciar tratamiento de forma temprana. Entonces también uno tiene que, actualmente el enfoque es buscar de forma activa las comorbilidades, que en muchos de estos casos son subclínicas. Entonces la fisiopatología a la hora de hablar de esta condición, de la diabetes tipo 2,
pues la obesidad juega un papel muy importante y la parte ambiental también. Obviamente que cuando nosotros hablamos de obesidad, la obesidad también tiene un componente genético y ese componente genético se puede heredar hasta un 80%. O sea, hay cosas que tampoco no podemos cambiar como nuestra etnia. Nuestra etnia es un factor de riesgo, la carga genética que traemos con nuestra familia. Entonces, todas esas cosas no las podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos modificar y que la adiposidad visceral es la más grave o la que más nos complica es la que se acumula a nivel del abdomen. Y esa es la que está asociada a una inflamación crónica de bajo grado que va a ir perpetuando poco a poco el daño. Hay términos como lipotoxicidad y glucotoxicidad, que eso se vuelve como una retroalimentación positiva y que va a ir perpetuando el daño, va a ir incrementando la resistencia a la insulina y por lo tanto va a haber una menor adaptación del cuerpo hasta el momento de que la resistencia muscular sea evidente y que el paciente desarrolle esta condición. Entonces, vamos a encontrar una disfunción, ¿verdad?, de las adiposinas que hay en el tejido adiposo. Antes nosotros pensábamos que el tejido adiposo era un tejido de reserva, como que era un tejido de aislante contra los cambios de temperatura y que no tenía ninguna otra función. Pues poco a poco nos hemos venido dando cuenta que es un tejido activo, que produce hormonas y que produce también citocina. Las hormonas como la leptina, que actúa como un termostato, que cuando todo está bien y cuando no hay resistencia a esta, tiene que ver mucho con la saciedad. Es decir, cuando los niveles de leptina están adecuados y el paciente tiene un peso adecuado, esta me ayuda para decir que el paciente hasta aquí, hasta esto es lo suficiente. Pero cuando hay resistencia a la acción de esta hormona, entonces el paciente siempre va a tener una disregulación metabólica y siempre va a estar acumulando tejido adiposo. Entonces, cuando la leptina va para arriba, la adiponectina también va en sentido opuesto. Entonces, esta tiene un papel muy protector, principalmente sobre el endotelio vascular y con la sensibilidad a la insulina. También hablamos de inflamación de bajo grado y hablamos de factor de necrosis tumoral, interleucina 6, y estas citocinas proinflamatorias van a interferir directamente con la señalización de la insulina, incrementando aún más la resistencia a ella. Entonces, existe al inicio una etapa de compensación y créanme que todos los pacientes, todo ser humano tiene un mecanismo de compensación que si nosotros no estamos pendientes de esto y no lo sabemos reconocer, entonces vamos a actuar de forma muy tardía. Entonces siempre todas las células, una forma de compensar la excesiva cantidad de tejido adiposo, el excesivo incremento en cuanto a la resistencia, es incrementar la producción de insulina, en este caso por las células beta del páncreas. Entonces vamos a tener un hiperinsulinismo que va a tratar de ser compensatorio, pero el problema es que yo siempre le digo a los pacientes que la resistencia a la insulina es como tener una bicicleta y tener como una cadena cerrosa. Yo tengo que hacer más esfuerzo para echar a andar a esa rueda. Entonces, lo que está haciendo el cuerpo es producir más insulina para mantener la glucosa abajo de 100. El problema es que en algún momento este hiperinsulinismo compensatorio va a fallar y va a haber una disfunción. Y esta disfunción va a estar caracterizada porque la célula beta del páncreas va a producir insulina de mala calidad que no va a ejercer su función de forma adecuada. Entonces los niveles de glucosa van a ir incrementando y esos niveles de glucosa que van incrementando va a ir asociado a lo que se llama glucotoxicidad que les mencionaba anteriormente. Entonces esto me va a favorecer, esto me va a favorecer a una apoptosis, que es la muerte celular programada de la célula beta, y eventualmente se va a establecer la enfermedad. Ahora, tenemos la particularidad, no sé si me están escuchando, no, tenemos la particularidad que estamos hablando de una población que es bastante especial y por sí sola la pubertad, que es un proceso totalmente natural, eso me incrementa de forma fisiológica la resistencia a la insulina hasta un 50%. Entonces tenemos una población que es muy especial
y que las hormonas que están implicadas en este incremento a la resistencia a la insulina, obviamente son las hormonas de crecimiento, los esteroides sexuales, los niveles de IGF-1 que están súper elevados. De hecho, que ese es el segundo periodo en el cual se elevan con encontramos mayores niveles, que es en la pubertad, y así también las hormonas como el cortisol, que es una hormona contrarreguladora. El cortisol juega un papel muy importante en el contexto de que cada vez los niños pasan más tiempo en vigilia, pasan más tiempo con celulares, se duermen más tarde. Entonces están sometidos también a esa carga, está sometiendo a que el cuerpo tiene que pasar más horas despierto y por lo tanto los niveles de cortisol, yo altero mi ciclo, mi reloj circadiano y tiendo a producir mayor cantidad de cortisol y eso también me va a amplificar y me va a incrementar más la resistencia a la insulina. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cómo en la pubertad va a asociarse a mayor predisposición a que exista de por sí sola un evento fisiológico, la pubertad, y que me va a incrementar a un 50%. Y si a esto yo le agrego un paciente obeso que tiene malos hábitos, pues todo esto va a hacer que todos los mecanismos compensatorios vayan fallando. Hablamos de factores genéticos y étnicos que estos no los podemos modificar. Siempre cuando uno está haciendo una historia clínica en el paciente con diabetes tipo 2, a diferencia del tipo 1, el tipo 2 casi el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen historia de un familiar de primero o segundo grado que tiene esta condición. No así en el diabético tipo 1. En el diabético tipo 1, en los niños chiquitos menores de 5 años, que es lo más típico que encontremos, es raro encontrar un familiar que tenga esta condición. Entonces, la predisposición genética es muy importante, ya porque hay muchos genes que están implicados en la disfunción de la célula beta. También hay disparidades étnicas. Hay un estudio que es bastante reciente, donde se estaba evaluando el síndrome cardiorrenometabólico. Y lo que estaban viendo es cuando la parte de la disparidad en cuanto a los hispanos es la habilidad o la disposición de tener alimentos de buena calidad. Es decir, nosotros ya tenemos esa predisposición genética y si nosotros hablamos, por lo menos en nuestro medio, la gente que tiene menos recursos es la que peor come. Siempre recuerdo que cuando yo estaba construyendo algo en mi casa, los albañiles que estaban trabajando a la hora de almorzar, ¿qué es lo que almorzaban? Pan dulce con gaseosa. Entonces, eso es algo que siempre viene a la memoria cuando uno estaba pequeño, que uno va a la escuela y es un pan dulce con un glu glu. Es decir, algo siempre tenemos que estar o con mucha fritura o con mucho dulce. Entonces, las disparidades que existen y la gente que tiene más riesgo son la gente que tiene más escasos recursos. Les decía, yo trabajo en la mascota y la mayor cantidad de pacientes diabéticos que yo tengo son gente que proviene de áreas rurales donde los recursos son bien escasos. Y desgraciadamente, estos son la mayor población que nosotros tenemos. Inclusive los niños obesos. Los niños obesos también no siempre vamos a tenerlos en áreas donde hay escasos recursos. Incluso los padres que empiezan a ganar o tener una mejor ingreso, compran a sus hijos celulares, hay comida chatarra y a veces no entendemos que comprar todas esas cosas estamos perjudicando a nuestros hijos. Entonces, como educadores, es importante tratar de enfocar esto y a la hora de estar haciendo una historia clínica y estar frente al paciente, tratar de hacer hincapié en esto. Ahora, también como educadores, la parte de salud pública, este es tan complejo que no solo puede ser solucionado por una persona, es decir, el endocrinólogo, el enfermero, no, aquí tiene que estar involucrado el colegio, porque en los colegios es donde los niños pasan mayor cantidad de tiempo y es donde se tendría que regular la ingesta de este tipo de alimentos. El diagnóstico de esta condición es el mismo diagnóstico que se ocupa tanto en adultos como en niños, en adolescentes, es el mismo y están dados por la ADA. Esto no ha variado. De hecho, que estos criterios están desde el 2000 y no se han modificado. Y a la hora de hacer este cribado es muy importante de tener en consideración que los 3 primeros criterios, si salen alterados, yo los tengo que repetir. Es decir, si yo tengo una glucosa en ayuno, llámese ayuno de 8 a 12 horas, si este es mayor de 126, yo tengo que repetir en las mismas condiciones esta prueba. Ahora,
¿Cuál es el estándar de oro? Hacer una curva de tolerancia. Y si yo a las 2 horas este paciente me sale a más de 200, pues tengo que considerar, después de que yo hice en ayuno, en una fecha específica, me sale 126. Yo programo una curva y si esa curva me sale más de 200, ya hago el diagnóstico. La hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, si me sale mayor de 6.5, lo ideal es hacer una curva. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene la historia clínica de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y en cualquier momento al azar tengo más de 200, ya eso es diagnóstico. No es necesario que yo haga una curva de tolerancia. Entonces, en cualquier momento, si yo tengo un paciente que me sale más de 200 y yo a la hora de historiar encuentro más de una P, entonces este paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿quién debe de ser evaluado? Porque tampoco no se trata de evaluar a todo el mundo, ¿ya? Porque entonces no estoy optimizando mis recursos. Entonces, uno es el peso. Si yo tengo un paciente que esté en sobrepeso, a este paciente yo tengo que estar evaluando. Entendamos que sobrepeso es cuando el IMC es por arriba del percentil 85. A diferencia de los adultos, que en el adulto sobrepeso es arriba del IMC 25 a 29, en el niño nosotros ocupamos percentiles. Entonces, en un niño que tiene un IMC arriba del 85, yo tengo que estar monitoreándolo. Y si a este menor tiene historia familiar de diabetes, tiene algún familiar que tiene, ya sea familiar de primero o segundo grado con diabetes, entonces este paciente lo tengo que estar vigilando. Y si le agregamos resistencia a la insulina, si este niño tiene datos clínicos de resistencia a la insulina, que en la clínica en la mujer son 3 y en el varón son 2. Lo más fácil de ver es la acantosis nigricans. Y créanme que en los niños aparece más pronto y más rápido que en un adulto. Entonces, ustedes le miran el cuello y ya está negrito el cuello. Y muchas veces los padres dicen, es que el niño no se baña bien. A veces lo llevan donde un dermatólogo y el dermatólogo les da tratamiento y no van mejorando. Y no van a mejorar mientras el niño no baje de peso. Entonces, les decía, datos de resistencia a la insulina, acantosis nigricans, esteatosis hepática y en las niñas, síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Y si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, es decir, si el niño ya es hipertenso, si el niño tiene una dislipidemia, ovarios poliquísticos, hígado graso no alcohólico y algo que es muy importante, síndrome de apnea de sueño, que eso es muchas veces algo que a veces no preguntamos o no investigamos. Si yo tengo un niño gordito y ese niño gordito le cuesta dormir o cuando está durmiendo está roncando mucho y se escapa de hogar, este paciente probablemente tiene apnea de sueño. Lo ideal es hacer una polisomnografía. Por desgracia, nosotros no hacemos polisomnografía. Entonces, lo ideal es que lo valore un otorrino, porque si ese niño no se diagnostica que tiene esta condición y no se opera, nunca va a bajar de peso. Entonces, esto es muy importante a la hora de estar evaluando a nuestros pacientes, preguntar si el niño ronca mucho y se escapa de ahogar. Generalmente a estos niños les va mal en clase porque no duermen bien. Al no dormir bien, cuando están en clase se están durmiendo. Entonces los profesores son los primeros en detectar que es un niño que se está durmiendo en clase, no está rindiendo bien. Y si el profesor mira que el niño está gordito con acantosis nigricans y tiene malos hábitos de alimentación, pues es muy importante que el profesor sea el que dé la alerta, porque muchas veces los padres no lo hacen. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando mis hijas estaban en secundaria, yo iba a traerla y miré un grupo, una familia, que todos eran gorditos, pero lo que me llamaba la atención era la niña más chiquita, que tenía una acantosis horrible. Hablé con el papá y hasta el sol de hoy lo estoy esperando que llegue la mascota para valorar a la niña. Entonces, ese es otro problema, la idiosincrasia y también a veces la gente, también ver cómo los abordamos, porque cuando te hablan de estas condiciones, cuando uno lee guía, uno tiene que tener mucha empatía y saber hablar con la gente. Porque si yo vengo y le digo de primas a primera que la niña está gorda, entonces ellos van a ver como que si yo estoy maltratando a la niña y que tengo prejuicios con ella. Al final, mi problema no es con la obesidad, mi problema son las consecuencias que trae esta enfermedad para la salud de los niños, porque al final lo que vamos a nosotros a pagar los platos rotos somos nosotros, porque vamos a tener un montón de adolescentes cuando sean adultos con un montón de enfermedades y que nosotros vamos a tener que mantenerlos a ellos, cuando tiene que ser todo lo contrario. Entonces, esta parte me pareció muy importante
poner como una gráfica o foto de qué es lo que nosotros buscamos. Ya buscar siempre los datos de resistencia a la insulina, y nosotros lo graduamos en leve, moderado a severo en dependencia del grosor y si pasa todo el cuello. Es increíble lo que nosotros vemos cuando vemos a estos pacientes y el grado de resistencia. Si nosotros medimos glucosa e insulina en ayuno y sacamos un índice de resistencia, estos pacientes tienen comas bastante elevados. Ahora, me gustaría también comparar, porque hay muchos estudios que han visto la evolución que tienen los adultos con la evolución de los adolescentes. Si ustedes hablan con un diabético tipo 2, un adulto, ellos pasan 15 hasta 20 años con metformina, ¿ya? Y muchas veces con ese medicamento ellos o glibenclamida, que eso no se ocupa en niños, pero ellos pasan con tratamiento un montón de tiempo y no progresan, es decir, van de forma estática. Eso no pasa en adolescentes. Hay muchos estudios que han comparado estudios de cohortes bien grandes, ¿verdad? Uno de ellos es el estudio Today, en el cual comparó la evolución una vez que se hace el diagnóstico en un diabético tipo 2 y empezaron a observar que cuando los pacientes comenzaban con generalmente uno comienza con metformina, el 50% de los pacientes requerían agregar otro tratamiento. Y ya a los 4 años de evolución, casi el 100% de los pacientes, ya esa monoterapia no era suficiente. Y entonces lo que se empezaron a ver es que probablemente existen muchos factores. Les decía al inicio, la pubertad es un factor que incrementa la resistencia a la insulina por sí sola. La obesidad visceral, que es más predominante en los niños, ¿verdad? También la presentación. Imagínense que tenemos niños que son diabéticos tipo 2 que debutan con cetoacidosis. Se habla que hasta el 30% de los niños con diabetes tipo 2 pueden debutar con una cetoacidosis. Y antes nosotros pensábamos que la cetoacidosis era específica de la tipo 1. Y obviamente la acantosis nigricans se presenta de forma más temprana. En cambio, en el adulto es una acumulación de factores de riesgo que se van acumulando a lo largo del tiempo. Es algo que es paulatino, ¿verdad? Es raro, no es tan frecuente que ellos desarrollen cetoacidosis, ¿verdad? Y pues es más sutil la parte de la acantosis. Entonces, pero lo que sí es muy importante, que la falla de la célula beta, si yo tengo la célula beta y la comparo, la función de la célula beta de un adolescente con un adulto, me va a fallar más rápido en el adolescente y la resistencia a la insulina es mayor en el adolescente que en el adulto. Entonces, existen diferencias críticas y si nos basamos en la célula beta, en el adolescente se da una marcada pérdida de la función. Se habla que cada año un adolescente puede tener hasta un 35% de pérdida de la función de la célula beta, comparado con un 4 a un 5% anual de un adulto. Y si ustedes me preguntan, esa diferencia es bien marcada. Entonces, ¿qué se traduce a que exista una falla precoz de esta célula beta? A que el paciente no va a resolver solo con monoterapia, que probablemente yo tengo que intervenir en ese paciente y agregar medicamentos, que en nuestro medio se traduce en iniciar insulina de forma más temprana. Y eso se empezó a ver en estudios como el Today, en que el 50% de los pacientes a los 4 años ya requerían o ya no iba a mejorar solo con el uso de metformina. Y después de los 4 años se habla que hasta el 100% de los pacientes ya no le funciona la metformina. Por lo tanto, tienen que ir agregando más tratamiento. Entonces, a la hora de comparar, ¿verdad? Y ver las comorbilidades, vemos que el hígado graso, que es una complicación, que es la esteatosis hepática no alcohólica, en los adolescentes se da con mayor frecuencia. Y si estos pacientes, cuando yo los estoy valorando, vamos a ver más adelante, y yo mido transaminasa, y si estas transaminasas están alteradas, y el término cambia, ya es una esteatohepatitis. Entonces, mayor riesgo de fibrosis y mayor riesgo de cirrosis y cáncer de hígado en estos pacientes. Entonces, todas estas alteraciones comienzan a una edad más temprana. Síndrome de ovario poliquístico, es difícil hacer el diagnóstico en adolescente, existen varios criterios y no se cumplen los mismos criterios que en la mujer adulta. Tengo que contener muchas consideraciones y el ultrasonido no tiene tanto valor a la hora de considerar ovario poliquístico en un adolescente a como si lo tiene en el adulto, simplemente porque
Los criterios de Rotterdam fueron hechos para en el caso del ultrasonido, que tiene que ser transvaginal. Eso no lo vamos a hacer en un adolescente. Las enfermedades cardiovasculares, desgraciadamente, están comenzando muy temprano. La rigidez del vaso o el endotelio vascular se comienza bien temprano. La remodelación del ventrículo izquierdo se da muy temprano. Nosotros hicimos un estudio en el 2018 en el cual medimos el grosor de la íntima media carotidia en los pacientes que tenían síndrome metabólico. Y lo que encontramos en estos pacientes, específicamente en varones con síndrome metabólico, es que entre más adiposidad, entre mayor sea el índice de masa corporal, mayor grosor de íntima media va a tener, y esto está asociado a riesgo cardiovascular a largo plazo. La nefropatía y la retinopatía que también se dan en estos pacientes es de inicio más temprana a lo que se da en los adultos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las comorbilidades. Entonces, el fenotipo es bien distintivo, ¿verdad? Estamos hablando de un adolescente con una obesidad central que tiene acantosis nigricans prominente, que tiene una historia familiar muy importante, ¿verdad? Más del 80% de los casos tienen un familiar de primero o segundo grado. Alguna literatura habla del 90% familiar de primero o segundo grado con diabetes. Y en cambio, en los adultos es muy variable, ¿verdad? No siempre vamos a ver la misma acantosis nigricans, pueden tener un peso más o menos normal y la presentación tiende a ser un poquito más heterogénea y menos agresiva a como uno mira en los pacientes. Cuando vemos también la respuesta al tratamiento y la adherencia, es otra historia, porque el problema que muchas veces pasa con los adolescentes es que no tienen esa adherencia, y si no tienen un núcleo familiar que apoye, es muy difícil. Entonces existe una menor adherencia, es más difícil modificar el estilo de vida. Cuando uno le da a un niño un celular y se lo quiere quitar, es como querer quitarle un brazo, es difícil. La progresión es más rápida, existen factores psicosociales que son muy complejos, que como médico los tengo que tener muy en cuenta. Si yo miro que este niño viene de un hogar disfuncional, tengo que ser más agresivo con el tratamiento porque sé que ese paciente no va a cumplir con las indicaciones que nosotros estamos dando. Importante el apoyo familiar porque ese es un pilar muy importante. Entonces, eso se traduce también en una tasa de fallo muy elevada después de 4 años de tratamiento. Entonces, esas cosas sí pueden pasar en adultos, pero no tan de forma dramática como uno los mira en los adolescentes. Entonces, es más agresiva. En síntesis, esta es una condición que es muy agresiva. Ya hay a medida que este paciente vaya aumentando en edad y se vaya exponiendo más a todas estas complicaciones, es esperar que este paciente va a tener una falla metabólica mucho más acelerada en comparado con un adulto, y por lo tanto estás hablando que un paciente que en edad productiva no va a ser tan productivo y va a ser una carga para la sociedad a edades muy tempranas. Entonces, el tratamiento, pues siempre, cuando uno habla de tratamiento, de educación, el apoyo, el cambio del estilo de vida, las primeras 2 etapas son muy importantes y son base. Y muchas veces cuando uno está con un paciente diabético, uno les dice, ustedes miran una silla y la silla tiene 4 patitas, igual así es la diabetes, tiene 4 pilares que son muy importantes y el centro es la educación. Esos 4 pilares son la dieta, el ejercicio, el monitoreo y el tratamiento como tal. Porque si el paciente se puede poner la insulina, pero no hace ejercicio y no hace una dieta, nunca va a estar bien controlado. Entonces la educación, los cambios del estilo de vida son base y son fundamentales, porque si no el paciente nunca va a estar bien controlado. Obviamente la farmacoterapia, y con lo que nosotros contamos, vigilar las comorbilidades, eso es fundamental. Yo le digo a la mayor parte de mis pacientes, nosotros llegamos hasta los 18 años. Es la única patología que yo llego hasta los 18 años. En la mascota, los niños llegan hasta los 15. Ya después de los 15 tienen que ir a un hospital de adultos. Como empezamos a ver que estos pacientes estaban en un periodo gris, que nadie los quería tratar, entonces se extendió hasta los 18 años, porque los pacientes no tenían un buen seguimiento, no había una adecuada transición, porque eso es muy importante. Cuando yo voy a hacer la transición de estos adolescentes a un hospital de adultos, lo ideal es que exista un acompañamiento. Es decir, yo no suelto a este paciente
hasta que él ya se sienta más o menos cómodo con el hospital de adultos. Y ellos miran la diferencia, porque al inicio él iba con sus padres, ahora a él le toca ir solo. Es un paciente que le toca ir solo y está un poquito más expuesto y él tiene más responsabilidades. Y también parte de la responsabilidad como médico, yo le tengo que otorgar a ese paciente desde los 10 años que él es responsable de su propio cuidado y que no siempre él va a depender de un adulto para poder cuidarse. Entonces, la monitorización y también es muy importante, como les había mencionado. Entonces, ¿qué implica el cambio en el estilo de vida? Siempre es importante, decía al inicio, que estos pacientes tienen que tener un manejo multidisciplinario. Tienen que tener un manejo multidisciplinario, perdón. Y lo ideal es que estos pacientes tengan una valoración por una nutricionista, ¿ya? Una nutricionista que les dé una dieta balanceada, rica en fibra, reducir azúcares. Nosotros cuando estamos con el paciente le ponemos como un semáforo, ¿no? Yo les dice un semáforo, está la luz roja, son las cosas que no puedes comer, no puedes tomar gaseosas, no puedes tomar jugos, chivería, pero sí las otras cosas sí puedes comer. Nos ha tocado muchas veces que después de que lo valora una nutricionista o que tal vez son valorados por X médico, los pacientes llegan angustiados y principalmente la gente de escasos recursos. Y me preguntan, doctor, ¿qué le voy a dar yo a mi niño ahora? Porque me dicen que el arroz y los frijoles son malos. Entonces, creo que también uno tiene que aterrizar y en vez de a veces ayudar a la gente, le ponemos cargas pesadas que ni nosotros las cargamos. Entonces, uno tiene que ver la condición socioeconómica y decirle al paciente que primero, en principio, él puede comer de todo. El niño diabético puede comer de todo. Lo que sí, tiene que quitar la gaseosa, obviamente no va a comer cosas muy dulces, pero él puede comer prácticamente de todo. Lo único que tiene que es reducir las cantidades y ser disciplinado con los horarios de la comida. Entonces, eso es algo que es muy importante. No le puedes decir, no puede comer fruta, no puede comer, digamos, restringirlos tanto o darle dietas irrisorias, como decirle que coma kiwi o que coma fresa a alguien que viene de la montaña como que está chino, ¿no? Eso es difícil. Entonces, lo que hay que sí es controlar las porciones y evitar ayunos prolongados. Eso de ayuno intermitente estuvo mucho de moda en adultos, pero eso no está demostrado. De hecho, que ninguna dieta restrictiva está demostrado que funciona en niños. Entonces, no hagamos cosas que no estén demostradas y que no estén basadas en la literatura. Entonces, la actividad física es fundamental. Existen muchos mitos que si hacer resistencia o hacer cardio, las dos cosas son muy importantes. Ninguna es mejor que la otra. Y según la OMS, el niño desde los 5 años puede levantar cosas. Decir que un niño no puede ir a levantar pesas ya cuando sea adolescente es ilógico. Si alguien que me diga que las pesas va a hacer que el niño no crezca, está mal. Entonces, las pesas no son malas. De hecho, que yo necesito, el músculo es mi principal aliado. El músculo consume azúcar independientemente de la insulina. Entonces, yo necesito que ese niño vaya a un gimnasio. Obviamente que no es que va a levantar como fisicoculturista, sino que tiene que ser bajo peso con muchas repeticiones. Ya, eso es muy, muy importante. El ejercicio es parte, evitar el sedentarismo. Las pantallas es un problema. Es increíble que uno mire niños menores de 12 años con celulares. Lo primero que yo le digo a los padres, yo cada vez tengo más cáncer de tiroides, tengo más niños con cáncer de tiroides. Estos equipos emiten radiación y no sabemos qué tanto está perjudicando esto a un niño. Y a veces a mí me ha pasado, cuando yo estaba fuera del país, cuando yo pasé 2 años fuera, yo mandaba tablet. ¿Por qué? Porque yo quería compensar el tiempo con tecnología o quería compensar mi ausencia con eso. Créanme que yo tuve la gran bendición de haber tenido un padre que me dedicó tiempo a pesar de que era médico. Y eso a mí no se me olvida. No hay día que yo no me acuerde de mi papá. ¿Por qué? Porque él me dedicó tiempo. Entonces, lo mejor que le podemos dedicar a un hijo es el tiempo. Y las pantallas nos están robando ese tiempo. Entonces, el enfoque en familia es muy importante. Yo tengo que modificar el entorno familiar. Si hay un diabético, todo tiene que rondar alrededor, digamos, cabe la redundancia, todo tiene que rondar alrededor de él,
porque el apoyo que este niño necesita es fundamental. ¿Ya? Porque los padres sirven de modelo. ¿Ya? El apoyo emocional es muy importante. Y también yo siempre hago el hincapié que el niño siempre, si él tiene que una pregunta, él tiene que hacerla. Ya después de los 15 años, cuando llegan los adolescentes, yo le digo a la mamá, usted se queda callada porque el que tiene que participar y hablar es él. Yo tengo adolescentes que llegan, mi doctor, ya estoy en un plan de alimentación, estoy tomando proteína, estoy tomando creatina, estoy yendo al gimnasio, estas son las rutinas que estoy haciendo. Y dice, chaval, con insulina que da el Ministerio de Salud, que son, pues, si yo comparo con los análogos, pues hay mucha diferencia, pero con esa insulina el niño está bien. Dice que al final no son las insulinas, al final es el entorno familiar, la dieta, el ejercicio, el monitoreo lo que me van a dar la clave. Y parte del tratamiento también es importante, pero el entorno familiar es fundamental. Entonces, tiene que haber un equipo multidisciplinario. El endocrinólogo no lo va a hacer todo. Lo ideal es que tengamos diabetólogos, educadores en diabetes, que nos ayuden con este paciente, porque cada vez vamos a tener más niños diabéticos. Créanme que eso va a ir incrementando. A cómo está la obesidad y el problema que están en las escuelas y también los padres que no se comprometen con los hijos. Entonces, eso, créanme que va a ser, esta es una epidemia que si no empezamos a modificar, y de hecho, desde que la mujer está embarazada, desde que la mujer está embarazada, yo no puedo hacer que esa mujer gane el montón de peso. Y después cuando el niño nace, yo no puedo decir pecho libre de demanda, eso es una locura. Y si yo tengo un niño que al nacer tuvo un bajo peso y yo vengo y lo quiero engordar sin tener en cuenta la talla, pues lo que voy a tener es un futuro diabético más adelante. Entonces es muy importante que a la hora de estar valorando a estos pacientes, si yo tengo un niño que no me gana peso, pero me va ganando talla, no me importa el peso. Ya, yo tengo que tener las dos consideraciones. La nutricionista es importante. El ejercicio, pues no tenemos fisiólogo del deporte, no sé si, yo creo que sí hay. El psicólogo, esto es una enfermedad crónica y todos estos pacientes necesitan, y uno se pone a platicar con estos pacientitos, y créanme que pincharse todos los días, por lo menos 6 veces al día, es duro, ¿ya? Entonces, es una mochila muy pesada y yo como médico no estoy para hacérsela más pesada y restringir a un paciente. Yo no le voy a restringir lo que él puede comer y las cosas saludables que hacen en su casa. Ya, yo tengo que más bien darle las herramientas para que él pueda cuidarse por sí solo. La parte de salud mental, la depresión es 2 a 3 veces más frecuente en un paciente diabético. Hay mucha ansiedad, hay trastornos de conducta alimentaria. Si le agregamos a esto, estos pacientes tienen bajo autoestima, son niños que reciben bullying en el colegio por el hecho de ser obesos también. ¿Ya? La higiene del sueño es muy importante. El objetivo es que estos pacientes duerman por lo menos 9 horas. ¿Ya? ¿Cómo es el sueño? ¿Cómo es con qué tan regular es este sueño? Las pantallas, hay que limitar las pantallas. Buscar si el paciente tiene algún dato de apnea de sueño. Esto es muy importante también, porque mientras yo no modifico esto, pues va a ser difícil que el paciente vaya mejorando. Nuestro tratamiento después de que probamos todas las cosas, la dieta y todo, pues nuestro caballito de batalla es la metformina, ¿ya? Y obviamente que si el paciente debuta con cetoacidosis, yo no indico metformina. ¿Por qué? Porque voy a incrementar la cetoacidosis, ya por la acidosis láctica o el riesgo que esto me puede producir. Pero si el paciente, yo hago el diagnóstico y no está con cetoacidosis, yo se hace el diagnóstico, mi primer tratamiento es la metformina. Se inicia con 500 miligramos la primera semana y después voy titulando hasta ir incrementando, hasta tener más de 1 gramo por lo menos. Lo ideal es tener más de 1 gramo y la dosis tope son 2 gramos. Ya sabemos cuál es su mecanismo de acción, tiene muchos beneficios, los efectos adversos principalmente son gastrointestinales, que esto lo voy a disminuir si se los doy con alimento. ¿Cuándo yo voy a iniciar insulina? Obviamente, si el paciente diabético tipo 2 me hace una cetoacidosis, pues ya va a estar con insulina. Ahora, si el paciente al inicio tiene una glicemia mayor de 250, una hemoglobina más de 8.5, entonces tú con este paciente voy, y si hay cetoacidosis como está ahí, entonces yo comienzo con insulina. Una vez que el paciente yo lo voy mejorando, si el paciente es un paciente que hace caso, que hace dieta, que hace ejercicio, yo voy quitando la insulina y solo queda con metformina. ¿Ya? Y eso pasa muchas veces y va a depender del tipo de paciente. ¿Ya?
Entonces, esa transición a oral es cuando las glicemias se van haciendo cada vez más estables, menos de 200, ¿verdad? Y lo ideal en nuestro medio, lo que nosotros mantenemos, es la metformina, que es la que nosotros tenemos. Ahora, existen otras opciones, pero que no están disponibles, pues obviamente como Ministerio de Salud, como el GLP-1, la semaglutide, que este es un medicamento que desgraciadamente se ha ocupado solo para bajar peso, pero también tiene su función en la diabetes tipo 2, principalmente. Lo bueno es que se aplica una vez a la semana. Por desgracia, no está en nuestro medio así disponible, solo en la parte privada. También dentro de los beneficios que me ayuda a bajar de peso, me actúa a nivel central con la supresión de la ansiedad por la comida, me ayuda también al enlentecer el vaciamiento gástrico, me aumenta la saciedad a nivel central. Entonces, tiene muchos beneficios. Me va a reducir la hemoglobina glucosilada hasta 1.5, me va a ayudar a perder peso, es menos el riesgo de hipoglucemias que yo voy a tener. Es un medicamento que sí tiene muchos beneficios, principalmente en los pacientes. Tenemos este otro medicamento, ¿verdad? Que el que principalmente se ha empezado o que en el 2023 fue aprobado por la FDA es el empagliflozina, que es un SGLT2. Ese fue el primer SGLT2 que se probó en adolescentes, en niños mayores de 10 años, con diabetes tipo 2. Es un medicamento lo que me va a hacer es que va a promover la no absorción de glucosa a nivel de los túbulos renales. Entonces lo que me va a producir es una glucosuria. Y también ayuda a bajar de peso y también protege tanto riñón como corazón. Entonces tiene muchos beneficios. Esas son las dosis de 10 a 25. No está disponible como Ministerio de Salud, pero es una buena alternativa en aquellos pacientes en los cuales no ha habido una muy buena respuesta. A mí me ha tocado tener pacientes adolescentes que los tengo con insulina, los tengo con metforminas a tope. Entonces toca dar este tipo de medicamentos para tratar de controlar. Y muchas veces el problema no estaba en el medicamento, sino que el problema estaba en la dieta y el ejercicio. Por lo tanto, es muy importante hacer hincapié en que el niño tiene que hacer dieta y ejercicio. Si bien es cierto, los adolescentes son más difíciles de controlar por todas las cosas que hablamos anteriormente, uno tiene que estar haciendo mucho hincapié y estar retomando, tener bastante empatía con ellos, lo cual es bastante difícil, para que ellos entiendan las complicaciones que ellos pueden tener. No vamos a dilatarnos mucho en esto. Estas son la evaluación inicial, la forma de presentación, si es moderada, severa, cuando hay fallo en la monoterapia, qué es lo que vamos a ir haciendo, qué es lo que vamos a ir agregando. Pues nosotros comenzamos, si no hizo cetoacidosis, comenzamos con metformina. Muchas veces si está más de 250, comenzamos con insulina. Si está menos de 200 o menos de 250, solo la dejamos con metformina, pero estar vigilando al paciente porque sabemos que en poco tiempo va a ser fallo. Los objetivos del tratamiento: hemoglobina menor a 7, una glucosa antes de comer menor de 130 y después de comer menor de 180. Esto es muy importante. Y esto pues uno va a individualizar a cada uno de los pacientes, ¿verdad? No es todo. Las comorbilidades, como les decía, son más frecuentes en niños. Por lo tanto, yo tengo que estarlas buscando. Nefropatía diabética, estar buscando el cociente albúmina-creatinina en orina, ¿verdad? Y cuando ver la tasa de filtración glomerular que tienen estos pacientes. Entonces, todo esto va a ir en dependencia del control glucémico. Ya, si el paciente ya tiene algún grado de afectación, pues uno puede ocupar IECAS o ARA2 que nos pueden ayudar, o SGLT2, inhibidores de SGLT2 si el paciente tiene la posibilidad de comprarlo. La retinopatía diabética es muy importante, como ustedes vieron en el primer cuadro. Todos estos pacientes, todo adolescente, desde que se hace el diagnóstico, uno tiene que mandarlo a buscar con el oftalmólogo, buscar datos de daño renal, datos de neuropatía diabética también es muy importante. Nosotros hicimos un estudio de ver velocidad de neuroconducción y empezamos a ver que pacientes que tenían un año de evolución de diabetes tipo 2 ya tenían un daño subclínico a través de la velocidad de neuroconducción. Entonces eso es muy importante. Todo esto se da más agresivo, por lo menos ver los reflejos en los pacientes, ¿verdad? Ocupar el monofilamento o el diapasón, por lo menos nos pueden ayudar. Lo ideal es hacer en estos pacientes, principalmente diabetes tipo 2, hacerle velocidad de neuroconducción porque estos pacientes ya pueden tener un daño subclínico que a través de estos exámenes puede salir normal.
El problema de la dislipidemia, el riesgo cardiovascular a largo plazo. El LDL en un diabético tiene que estar abajo de 100, lo ideal. El HDL arriba de 40, los triglicéridos abajo de 150 y el colesterol total arriba, abajo de 200. Entonces, el tratamiento tiene que ser agresivo. Si yo tengo un diabético que tiene un LDL mayor de 130, yo tengo que considerar dar tratamiento en este paciente con estatina. Y si es mayor de 10 años, que es la mayor parte de los casos, así es. Hipertensión arterial, hay que medir la presión, eso es algo que es fundamental. Ya no hablo si hay que hacer un Holter, porque eso sería lo correcto hacer en estos pacientes. Incluso ya se está viendo que en estos pacientes ya hay un remodelado del ventrículo izquierdo, ya hay cambios en la íntima media vascular, entonces ya hay cambios subclínicos que comienzan a edades tempranas, que si yo no empiezo a detectarlas, yo lo que voy a entregar, a veces me pongo a pensar y me da vergüenza entregar un paciente a un adulto que estuvo todo mal matado y que yo no hice nada por mejorar en la adolescencia. Entonces esto es muy importante y buscar de forma activa todas estas complicaciones y tratarlo de forma temprana. Hígado graso no alcohólico, eso es muy importante, medir transaminasa, ¿verdad? Hacer un ultrasonido, desgraciadamente no hacemos elastografía, pero por lo menos la ecografía, tenemos un buen radiólogo, nos puede ayudar para ver y si hay una estetohepatitis, pues el tratamiento tiene que estar dirigido a bajar de peso. Muchas veces podemos indicar vitamina E, aunque es muy controversial lo de la vitamina E, no hay ningún estudio que me diga que me va a mejorar, pero al final es dar algo y hacer conciencia en la gente para bajar de peso es lo más importante. Ovarios poliquísticos, aquí tengo mis dudas, no quiero hablar mucho en esto porque en adolescentes el diagnóstico no está basado en el ultrasonido, más que todo va a estar basado en las irregularidades menstruales y datos de hiperandrogenismo, pero sí es algo que hay que tener muy en cuenta porque la mujer que tiene infertilidad o que tiene alteraciones en los estrógenos, pues eventualmente cuando sea adulta, su hueso va a tener osteoporosis, ¿ya? Entonces va a tener mayor riesgo cardiovascular. La salud mental es muy importante, tenemos que valernos de un psicólogo, de un psiquiatra, para que estos pacientes tengan un seguimiento y sean valorados de forma oportuna. Es una enfermedad crónica y como toda enfermedad crónica, pues hay depresión, hay mucha ansiedad. Entonces, el manejo multidisciplinario y ver esta condición es muy importante para que el paciente tenga un buen ánimo y que por lo menos tenga la autoestima suficiente para proponerse llegar a ser viejo, digamos, llegar a una edad por lo menos que sea una edad adecuada y que sea productivo todo el tiempo y que no sea una carga para nuestro sistema de salud. Las conclusiones, recordar que si yo comparo esta condición con la del adulto, primero que se está dando, ya la diabetes tipo 2 es un problema de salud pública que lo estamos viendo. Hace 15, 20 años no lo estábamos viendo, progresa más rápido, la obesidad así comienza, así se inicia. El diagnóstico precoz es fundamental, vigilar a esos pacientes obesos y las complicaciones aparecen de forma muy temprana. El tratamiento, las intervenciones, los cambios del estilo de vida, entre más temprano se inician es mejor. Yo cuando le enseño a un niño entre los 2 y los 7 años a que tiene que hacer deporte, que tiene que dormirse temprano, evitar pantalla y explicarles por qué no tienen que consumir pantalla, evitar la gaseosa y explicarles por qué no tienen que consumir gaseosa. Siempre les digo, agarren un hueso de pollo, metan en una gaseosa y miren cómo amanece el día siguiente. Existen medicamentos que desgraciadamente no lo tenemos en nuestro Ministerio de Salud, pero con lo que tenemos creo que es suficiente si hacemos énfasis en las medidas generales. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, si quedó claro o iba muy rápido. Bien. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Realmente el doctor hablaba, ¿verdad?, la importancia de reconocer los síntomas, signos y síntomas durante la adolescencia que pueden llevar a un diagnóstico certero de la diabetes. Sabemos, ¿verdad?, que las enfermedades no transmisibles, como bien lo mencionaba también el doctor, están en aumento debido a diferentes determinantes sociales de la salud. Uno de ellos, que también mencionaba el doctor, el uso de la tecnología y cómo, ¿verdad?, ahora nuestros niños y adolescentes
están haciendo un uso excesivo y muchas veces precoz de estos aparatos, ¿verdad? Tecnológicos que lo llevan a tener problemas iniciales, ¿verdad? De la adolescencia. Y las repercusiones también que puede llevar a la edad adulta. También mencionaba el doctor de que han visto ya complicaciones en pacientes adolescentes, algo que no se miraba hace 20 años, como él bien mencionaba. La diabetes y la hipertensión son enfermedades que hace unos 30, 40 años mirábamos en mayores de 40 años y ahora pues ya lo estamos viendo desde edades tempranas y que esto va en aumento. Pues ahorita tenemos una participación de los diferentes programas de maestría, también tenemos participación de nuestra universidad UNAM Managua y algunas otras personas que están conectadas. En este momento tenemos algunos mensajes en el chat que dice Alexander Mendoza: sus consideraciones y énfasis en las características y condicionantes socioeconómicas aplicadas a la realidad de nuestros pacientes son un llamado de alarma para actuar e invitar a todas las disciplinas de la ciencia de la salud. Su conferencia es una oportunidad valiosa para la participación activa de las carreras de nutrición, psicología, antropología, ciencias de la educación, con todo lo énfasis. Especialmente importante también, doctor, sus consideraciones respecto al mundo de los niños y adolescentes con capacidades diferentes. No sé si tiene un comentario. Sí, por lo menos, no sé si hay una... Hay un micrófono. Es buena pregunta y algo que a veces... Yo tengo niños con diabetes tipo 2 con autismo. Generalmente los niños con autismo, muchas veces ellos son muy selectivos con el tipo de alimentos que ellos ingieren. Entonces, son pacientes que muchas veces tienen obesidad y si ese autismo no es funcional es mucho más complejo. Entonces, es bastante difícil manejar estos pacientes porque hay muchas limitantes y también va a depender del apoyo que tengan con los papás. Me tocó tener un paciente que el niño siempre llegaba con la mamá y lo que se quejaba la mamá es que la golpeaba, era un niño bastante agresivo. Ese fue un niño que sorpresivamente no fue tan difícil de controlar. Aceptó en algún momento aplicarse la insulina y tomar la pastilla. Fue mejorando poco a poco, pero uno va integrando también otros sectores, ¿no? Digamos, porque esto uno no lo puede hacer solo. El psiquiatra juega un papel muy importante, el psicólogo, la nutricionista, los trabajadores sociales tendrían que jugar también un papel muy importante que desgraciadamente no se están aprovechando, porque el trabajador social es el que se debería de encargar de ver cómo está la situación en el núcleo familiar, ver si el núcleo familiar no está apoyando, porque si ese niño no recibe ese apoyo, es mejor sacarlo de ese núcleo. Entonces, pero sí, hay poblaciones de riesgo y las poblaciones especiales, los niños con síndrome de Down, tienen mayor riesgo también de tener diabetes tipo 2 por la misma obesidad y por la misma condición que ellos tienen. Entonces, sí existen grupos de riesgo que por el hecho que tengan una función especial o una capacidad especial, no por eso tengo que discriminar y dar un tratamiento diferente al que recibe el otro. Todos se tienen que tratar por igual y también referir con las mismas subespecialidades o especialidades para que reciba un tratamiento digno, un tratamiento adecuado para que el paciente pues tenga una vida la más adecuada posible, ¿no? Pero sí son un grupo especial, no son tantos, pero sí hay pacientes. El autismo, cada vez tenemos más pacientes con autismo. Y nuestros hijos, digamos, las mujeres que tienen edad reproductiva, se dice que los hijos de médicos son los que tienen mayor riesgo de tener esta condición. Entonces, y darles pantallas tampoco ayuda. Desgraciadamente, eso es algo que es triste. Cuando yo estoy esperando o cuando yo voy pasando por el pasillo para mi consultorio, los pacientes que están con celulares, la mayoría son los niños obesos y los papás no les dicen nada. Ya, entonces eso es triste. Ustedes van a un restaurante y todos somos tan mal educados que estamos con un celular. No lo digo ahorita en el restaurante,
todos estamos con un celular, ya no interactuamos entre nosotros. Entonces, es triste. Entonces, eso creo que en el hogar debe de comenzar. La cabeza del hogar es el papá y el papá es el que tiene que dar el ejemplo. Me toca a mí eso, ¿no? Digamos, de decirle a mis hijas, pero no crean que es fácil. A veces no es tan fácil ver ya con mujeres, porque ya son mujeres, pero sí es importante dar un paso adelante para la salud de nuestros niños. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta, es del doctor Francisco Guevara del programa de salud pública. Dice, ¿hay alguna consideración para el tratamiento farmacológico según la edad del paciente? Y bueno, también lo felicita por su presentación y que él también está enfocado en las enfermedades no transmisibles como línea de investigación. Sí, el tratamiento va a variar de acuerdo a la edad, digamos. En el caso de la diabetes tipo 2, generalmente son niños mayores de 10 años. Entonces, la mayor parte de los tratamientos que nosotros ocupamos ya están aprobados a partir de esa edad. Las estatinas, la metformina, la insulina a cualquier edad. Nosotros lo ocupamos a cualquier edad. Es un medicamento decía, cuando el paciente hace cetoacidosis, lo primero que ponemos es la insulina. Ya si el paciente se integra a un plan y él quiere colaborar y va bajando de peso, pues uno va quitando la insulina y solo queda con la metformina. Pero la falla terapéutica solo con metformina, yo les digo, el 50, entre el 50 y el 100%, a los 4 años ya hay falla terapéutica. Entonces, que yo vaya a esperar darle solo metformina toda la vida como ocurre con los adultos, no, eso nunca va a pasar. Entonces yo tengo que ser bien agresivo y estar vigilando a este paciente. Entonces, el tratamiento sí va a depender de la edad, porque no es igual a como ocupamos en los niños chiquitos que en el diabético tipo 1, esa es insulina. Pero si el paciente va a requerir un tratamiento que tal vez no está aprobado, existe algo que ocupamos debajo de la mesa y es riesgo-beneficio. Entonces, si yo veo que el beneficio es mayor que el riesgo, yo voy a dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque estas enfermedades progresan muy rápido. Hay un estudio que hizo la Academia Americana de Pediatría que habla que menos del 30% de los niños hipertensos son tratados por los pediatras. Y eso es una locura. Es una locura no tratar a los niños o pensar que un niño no se va a hacer hipertenso o que un niño no se va a hacer diabético. Tenemos que empezar a buscar. Yo como médico, cuando estaba en mi formación, mis profesores me exigían que tenía que tener un kit diagnóstico. Yo tenía que tener mi otoscopio, tenía que tener mi tensiómetro y mi brazalete específico para la edad del paciente. Ya, entonces yo en mi consultorio tengo que tener eso y tengo que medir la presión a todos mis pacientes, no sobrediagnosticar, porque tampoco se trata de angustiar a la gente, pero sí que si yo encuentro que está algo alterado, yo lo mando con el cardiólogo, que le haga un holter, y si ese paciente está haciendo hipertensión, yo tengo que tratarlo, porque si este niño ya cuando llegue adulto, ¿qué le van a tratar? La insuficiencia cardíaca o un trasplante cardíaco. No va a ser funcional, va a ser alguien que no va a ser productivo y va a ser una carga para nosotros. Yo me pongo a pensar que cuando yo esté viejo, todos los que estén alrededor mío van a ser un montón de enfermos y yo no los voy a poder cuidar. Entonces, yo trato de pensar eso porque ya estoy llegando, ya tengo una edad en la cual ya estoy pensando en esas cosas. Pero es increíble cómo está nuestra juventud, cómo van los niños. Si ustedes se montan a un bus o si van a cualquier lado, yo les aseguro que 1 de cada 3 niños va a tener obesidad o sobrepeso. Y si ustedes les miran el cuellito, van a verlo negrito. ¿Ya? Y los papás tal vez no se dan cuenta, no les han dicho, pero sí es importante como educadores que somos empezar a hacer énfasis en esto, porque si no, lo que se nos viene es a estar bien feo. Bien, vamos a leer 2 comentarios más, dado, ¿verdad?, que el doctor se tiene que retirar. La doctora Elia Castillo dice que, bueno, felicidades, doctor, por su ponencia. Bueno, dado, ¿verdad?, que la medicina, principalmente en Nicaragua, apunta a la prevención, la familia es un pilar fundamental, pero requieren que se les dote de herramientas para que se sumen al proceso de salud. Y desde luego el manejo multidisciplinario en nuestras unidades de atención es primordial. Kevin García dice, lo felicito, doctor, el tema que está desarrollando es sumamente interesante, ya que profundiza en un aspecto humano y psicológico que completa el manejo clínico de la diabetes.
Además, tu estudio aporta elementos valiosos que refuerzan la revisión sistemática que está llevando a cabo él, ¿verdad? Como investigador, sobre resiliencia y control glucémico en pacientes con diabetes. Y la pregunta de él es, ¿cuál es el impacto que tiene la resiliencia en la experiencia de las personas con diabetes tipo 1 y cuáles son los principales factores psicológicos, sociales y conductuales que influyen en la capacidad de afrontamiento y control de la enfermedad? Ah, creo que los pacientes son bien resilientes, digamos, creo que los niños son los más, son como guerreros. Eh, Me ha tocado ver adolescentes que son llevados por un familiar, eh, o a veces no, por un vecino. Y esos pacientitos, a pesar de la adversidad de no tener un núcleo estable, pues hace todo lo posible para estar con un buen control. Entonces, también creo que la forma en cómo eduquemos y cómo nosotros nos apoyemos en otra área para que el paciente también se sienta arropado, porque de por sí que nunca vamos a ser igual que una familia, pero por lo menos tratar de que ese paciente entienda y conozca su enfermedad. Creo que la base de todo esto es que él entienda que él tiene una condición, que no es, que es una condición que se puede controlar y ese control va a depender mucho de cómo él eh, se sepa llevar, ¿verdad? Cómo él se sepa controlar. ¿Por qué? Porque si eso no pasa, van a venir complicaciones como ceguera. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero muchas veces en el varón, en los pacientes que se están portando mal, uno les dice, mira, el problema del diabético cuando se va haciendo mayor, ellos tienen disfunción eréctil. Y un hombre joven con disfunción eréctil, la única mujer que te va a querer es tu mamá. Y o sea, eso es como que tal vez crear un poco de miedo y tal vez conciencia para que el paciente tome esa conciencia y pueda tener un buen control. Entonces, tal vez eso puede sonar un poco amenazante o a veces, pero a veces cuando el paciente, uno como que se encuentra como indefenso a la hora de tratar de ayudar, ¿no? Pero eso también es importante valerse de otras especialidades como el psicólogo para que le estén dando el seguimiento. No sé cuál fue la otra parte de la pregunta. Los principales factores psicológicos, sociales, conductuales que influyen en la capacidad de afrontamiento y control de la enfermedad. Bueno, es un problema, digamos, cuando uno habla, inclusive en la obesidad, cuando tiene que ser un abordaje holístico, tenés que ver muchos y esa parte es muy importante, ¿no? Ver cómo es la sociedad, ver cómo lo bueno que en la mayor parte de los lugares donde uno va hay un parque, ¿no? Hay un parque, hay áreas de recreación, tal vez pueda que tal vez no sean seguros, pero estoy seguro que son más seguras que antes. Este, Creo que tal vez el problema que diría yo ahorita, y yo estoy viendo ahorita un problema muy serio, que es la parte del núcleo familiar, ¿no? Les decía, el 70% de mis pacientes son madres solteras. Y ahora los niños, antes llegaban solo con la mamá, después llegaban con la abuelita, ahora están llegando con un vecino. Entonces, eso es un poco difícil. Eso es difícil, digamos. ¿Por qué? Porque ese vecino solo está acompañando, pero no tiene ninguna injerencia sobre ese adolescente. Entonces, es bien complejo porque la situación que está, hay cosas que como médico uno no puede cambiar, pero las tiene que tomar muy en cuenta, porque si yo miro que ese paciente no tiene el apoyo, pues yo tengo que ser un poco más empático y menos agresivo con él a la hora de exigirle las cosas que él me tiene que hacer. Bueno, muchas gracias, doctor. Maestra Tania. La glargina, bueno, hay una pregunta, dice la glargina desde los 2 años, digamos, eso no hay ningún problema, eso es algo, es un análogo de insulina, entonces eso se puede ocupar y existe otra que como es que puede ser a partir de los 6 años, entonces sí, se pueden ocupar desde etapas muy tempranas. Bueno, doctor, muchas gracias por su ponencia. Yo creo que hay bastantes preguntas en el chat que no contestamos todavía porque evidentemente es un tema del que muy poco se habla de una forma tan familiar. A veces los médicos explican temas como estos de una manera bien compleja que son difíciles para la población comprenderlos. Sin embargo, usted pues ha hecho
una excelente exposición y con bastantes ejemplos, de forma que ha sido muy fácil entender la problemática y cómo abordarla. Y actualmente desde nuestro Ministerio de Salud son varias las iniciativas que se están tomando para hacer diagnóstico a edades tempranas y todo lo que usted mencionaba, porque a los niños no les prestamos atención en cuanto a diabetes, hipertensión, ya lo mencionaba usted, y a veces, muchas veces obtenemos el diagnóstico hasta que ya el niño ya tiene la condición. Entonces, es ahí, ¿no? La importancia de poder entender cuáles son estos signos de alerta a los que hay que prestarles atención y qué es lo que hay que hacer en torno a, porque evidentemente somos una población que va avanzando hacia la vejez y lo que queremos mejorar es la esperanza de vida y las condiciones también de vida y que pues los familiares también no sufran tanto estas consecuencias de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que afectan no solamente a la persona como tal, sino también a su núcleo familiar. De nuestra parte, ¿verdad? Agradecerle por una exposición tan amplia sobre el tema. Lo vamos a volver a invitar porque usted yo creo que tiene varias cosas que hablar o seguirnos compartiendo en torno a. Ahorita queremos hacer la entrega de un pequeño reconocimiento que dice lo siguiente. Nos vamos a poner de pie para entregarse. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, por medio del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud CIES, otorga el presente reconocimiento al doctor Federico Narváez Quintero por su valiosa participación como ponente en el webinar La epidemia silenciosa, el panorama de la diabetes en la adolescencia, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, organizado por investigadores de la Unidad de Sistemas de Salud y Gestión de Salud Pública. Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, los 12 días del mes de noviembre del año 2025 y firman nuestro director, el doctor Teodoro III, y mi persona. Muchísimas felicidades, doctor. Gracias. Voy a regalar una fotito por ahí. Bueno, y siempre, ¿verdad? Solicitarles a los que están conectados desde sus hogares y los hospitales y todas las partes de Nicaragua, que por favor nos abren su camarita porque, bueno, siempre nos gusta que el ponente conozca, ¿verdad? A todos los que están conectados por ahí. Ahí está la doctora Ligia Lorena. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. También tenemos estudiantes de nuestros diferentes programas de maestría que también siempre se conectan en nuestros webinars. Muchos de ellos son médicos, ¿verdad? Y ven también la parte de riesgos ocupacionales, que también es bien importante hablar un poquito sobre el tema, ¿verdad? Y bueno, ahí ahorita están tomando las capturas de pantalla para que no apaguen sus camaritas, por favor. Ya les vamos a notificar cuando cierren. El día viernes tenemos otro webinar, así que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página oficial también, donde ustedes van a poder encontrar las diferentes ponencias que estamos realizando. Entonces también quedan invitados para ese webinar. Van a estar exponiendo un tema sobre accidentes de tránsito, ¿verdad? En continuidad a este tema que también es importante. Y en la otra semana tenemos programada otro webinar también. Entonces, para que siempre se conecten y nos acompañen. En general, muchas gracias a todos y todas por haberse conectado. Bueno, están solicitando, dice, disponer de un espacio para tener la ponencia, dice posteriormente. Muchas gracias, ¿verdad, doctor, por su presentación, por su tiempo? Sabemos que es una persona bien ocupada, pero le agradecemos que genere estos espacios de discusión y de ciencia. Y a todos los que se conectaron también, muchas gracias a la doctora Valdía por haber organizado esta ponencia. Y gracias a todos y todas. Pasen muy buen día. Buen día, muchas gracias. Ya, Buenos días, muchas gracias. diapositiva.